Anoche, fui la mesera en la fiesta de mis padres. Me trataron como a una sirvienta. Hoy, mi padre vino a la oficina y descubrió que yo soy su nueva jefa. Su primera tarea fue prepararme el café. Me llamo Lourdes Vega. Y esta mañana, mi padre, Ignacio Vega, el hombre cuyo respeto busqué durante 32 años, entró a mi oficina con las manos temblorosas, sosteniendo una taza de porcelana fina. El aroma del café recién hecho, fuerte y amargo, llenó el aire acondicionado del piso 35. Su café, señorita, jefa, susurró, y la última palabra se le quebró en la garganta, un sonido áspero, como de vidrio molido. Dejó la taza sobre mi escritorio de caoba pulida, evitando mi mirada a toda costa. El silencio en la habitación era tan denso, tan pesado, que parecía tener su propia fuerza de gravedad. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor constante y tranquilo en medio de la tormenta que se desataba en sus ojos. Pero para entender el peso de ese café, de esa palabra rota, tienen que viajar conmigo apenas 12 horas atrás. A la noche anterior. Anoche, el aire no olía a café amargo, sino a una mezcla empalagosa de perfume caro, laca para el cabello y la hipocresía que se sirve en las mejores fiestas de Guadalajara. Era el 40º aniversario de mis padres, una celebración fastuosa en el jardín de su casa, una casa que siempre se sintió más como un museo de apariencias que como un hogar. Las luces de hadas colgaban de los árboles como diamantes falsos, la música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el ambiente y la gente reía con esa risa hueca de quienes están más interesados en ser vistos que en disfrutar el momento. Yo estaba de pie, cerca de una fuente de cantera, sintiéndome tan fuera de lugar como una flor silvestre en un invernadero de orquídeas. Mi vestido era sencillo, mi auto era viejo y mi vida, a los ojos de mi familia, era un fracaso silencioso. Entonces, mi madre, Silvia, se deslizó hacia mí. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente pintada, pero sus ojos me analizaban con la frialdad de un tasador de joyas. Lourdes, cariño, dijo, su voz un susurro meloso, pero lo suficientemente alto para que sus amigas, enjolladas y estiradas, pudieran oír. No te quedes ahí parada como un mueble más. Sé útil y ayúdale al personal con los bocadillos, ¿quieres? No fue una sugerencia. Fue una orden disfrazada de amabilidad, una humillación servida en bandeja de plata. Frente a todos, me convertía en parte del servicio de catering. El café que mi padre me sirvió esta mañana no era solo una bebida. Era la respuesta a la charola de canapés que su esposa me obligó a cargar anoche. Era el punto final de una historia que había comenzado mucho, mucho antes. Para mi familia, yo siempre fui una ecuación que no sabían resolver. Mi éxito no se podía colgar en una pared como un título de medicina, ni se podía conducir por la calle como un auto de lujo. Era intangible, digital, un fantasma en la máquina que ellos se negaban a entender. Mientras mi hermana Rocío coleccionaba fiestas, viajes a Europa y admiradores, yo coleccionaba noches en vela aprendiendo a programar, madrugadas en llamadas con clientes en Asia y fines de semana enteros analizando métricas de mercado. Mi soledad no fue una elección, fue el precio de mi libertad. El peaje que tuve que pagar para construir un mundo donde mi valor no fuera determinado por ellos. Ese mundo, mi mundo secreto, comenzó a construirse sobre los escombros de mi adolescencia. Tengo un recuerdo grabado a fuego en la memoria, una de las primeras piezas de mi Museo del Dolor personal. El día de nuestra graduación de preparatoria. Rocío, con su promedio mediocre pero su encanto desbordante, había sido aceptada en una prestigiosa y carísima universidad de diseño en la Ciudad de México. Esa tarde, en la entrada de la casa, la esperaba un auto nuevo, un convertible rojo con un moño gigante en el cofre. Mis padres la abrazaban, las fotos con flash inmortalizaban su sonrisa triunfante. Ese mismo día, yo había recibido una carta diferente. Una beca completa, por excelencia académica, para estudiar economía en una de las mejores universidades públicas del país. Era mi boleto dorado, la prueba de que mi mente, mi esfuerzo, valía algo. Entré a la casa, con el sobre en la mano y el corazón latiéndome en la garganta, buscando a mis padres. Los encontré en la sala, admirando las fotos de Rocío en la cámara digital. Papá, mamá, miren, dije,
extendiéndoles la carta. Mi padre, Ignacio, apenas levantó la vista del periódico que acababa de abrir. Tomó la carta, la leyó por encima, y su única reacción fue un gruñido casi inaudible. «¡Qué bien!», murmuró, sin una pizca de emoción. «Así nos ahorramos una colegiatura». Y volvió a su lectura. Mi madre ampliamente sonrió y dijo: «Eso es lindo, querida. Ahora ayúdame a elegir la mejor foto de tu hermana para enmarcar». El peso de esa beca, que para mí era el mundo entero, se desvaneció en el aire. No hubo abrazos, no hubo brindis, no hubo un «estamos orgullosos de ti». Mi logro fue reducido a una simple transacción económica, un ahorro. El convertible rojo de Rocío estaba estacionado afuera, gritando su éxito al mundo, mientras mi beca, mi logro silencioso, fue archivado en el cajón de las cosas sin importancia. Unos años más tarde, con el título universitario ya en mi poder pero trabajando desde mi pequeño departamento, cometí el error de volver a buscar su aprobación. Había pasado meses desarrollando un plan de negocios. Era mi bebé, una idea innovadora para una consultoría de marketing digital que optimizaría la presencia en línea de empresas tradicionales. Era detallado, estaba lleno de proyecciones, de análisis de mercado. Era brillante. Se lo presenté a mi padre una tarde de domingo, esperando, ingenuamente, que el hombre de negocios en él reconociera el potencial. Se reclinó en su sillón de cuero, el mismo desde el que dirigía su empresa de muebles de lujo Ignacio. Hojeó las páginas con la punta de los dedos, como si estuviera tocando algo sucio. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. «Lourdes, por favor», dijo, y el tono era el de un adulto hablándole a una niña. «Esto no es un trabajo de verdad. Son dibujitos en una pantalla. ¿Por qué no haces algo serio, como tu hermana? Ella al menos trabaja con cosas reales, con arte, con belleza». Con un gesto displicente, arrojó mi plan de negocio sobre la mesita de centro. Las hojas se desparramaron, mis sueños y mis proyecciones esparcidos por el suelo como basura. El mundo necesita gente que haga cosas, no gente que juega en Internet. Ese día, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Comprendí que nunca iba a obtener su validación. Mi camino era invisible para ellos. Y en esa invisibilidad, paradójicamente, encontré mi fuerza. Si ellos no podían ver mi mundo, entonces yo lo construiría tan grande y tan poderoso que un día, no tendrían más remedio que verlo. La primera piedra de ese imperio no me la dieron ellos. Me la dio el único hombre que siempre me vio con claridad, mi abuelo Anselmo. Era un carpintero, un hombre de manos callosas y pocas palabras, cuyo taller olía a cedro, a barniz y a paciencia. Él no entendía de algoritmos ni de marketing digital, pero entendía el valor del trabajo bien hecho, de la estructura sólida, de construir algo desde cero. Un día, unos meses antes de morir, me llamó a su taller. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas llenas de aserrín, creando rayas doradas en el aire. Me entregó una pequeña caja de madera que él mismo había hecho. No pesaba mucho, pero se sentía densa, importante. «Para mí, Lulú», me dijo con su voz rasposa, una voz que siempre sonaba a verdad. «Tú ves el mundo de una forma distinta. Ves patrones donde otros solo ven caos. Invierte en tu mente. Es el único activo que nadie te podrá quitar». Dentro de la caja, había fajos de billetes ordenados. Eran 50,000 pesos, los ahorros de toda su vida. No era una fortuna, pero para mí, en ese momento, valía más que todos los millones del mundo, porque no era solo dinero. Era fe. Era la primera y única vez que alguien en mi familia invertía en mí. Lloré mientras lo abrazaba, y él solo me dio unas palmaditas en la espalda, como siempre hacía. «Construye tu propio universo, mija», me susurró al oído. Y eso fue exactamente lo que hice. Esos 50,000 pesos fueron la semilla. Con ellos compré mi primera computadora decente, pagué cursos en línea hasta la madrugada, registré mi empresa. Y trabajé. Trabajé con la furia silenciosa de quien no tiene nada que perder y todo por demostrar. Mi universo digital creció,
cliente por cliente, proyecto por proyecto, hasta convertirse en una galaxia silenciosa de éxito que mi familia, en su pequeño planeta de apariencias, era incapaz de detectar. Y esa galaxia de éxito me llevó, irónicamente, de vuelta a la órbita de mi familia, a la fiesta de aniversario que se convertiría en el campo de batalla final. Días antes del evento, cuando mi madre me llamó, mi primera reacción fue una negativa rotunda. «Mamá, tengo demasiado trabajo, es imposible», le dije, y era verdad. Estaba en medio de una negociación crucial. «Lourdes, no empieces», su voz cambió de melosa a afilada en un segundo. «Es el aniversario número 40 de tu padre y mío. Todos nuestros amigos, toda la gente importante va a estar ahí. ¿Qué dirán si no vienes? ¿Que mi propia hija no se digna a celebrar con nosotros? ¿Quieres avergonzarnos?» La culpa. Siempre la culpa. Era su arma más efectiva. Pero esa vez, había algo más. Mientras escuchaba su chantaje emocional, una pequeña y estúpida parte de mí, una parte que me negaba a admitir que existía, quería ir. Era la voz de la niña que todavía albergaba la esperanza de que, esta vez, sería diferente. Que tal vez, al verme ahora, una mujer adulta e independiente, verían más allá de sus prejuicios. Que verían a la mujer en la que me había convertido. Fue una esperanza tonta, lo sé. Pero fue suficiente para hacerme decir, «Está bien, mamá. Ahí estaré». Fue un error catastrófico. Desde el momento en que llegué a la fiesta, supe que nada había cambiado. El auto viejo en el que llegué fue recibido con miradas de soslayo por el ballet parking. Mi vestido, elegante pero discreto, parecía un trapo al lado de los vestidos de diseñador de las invitadas. Mi hermana Rocío me saludó con un beso al aire, sus ojos escaneándome de arriba abajo con una mezcla de lástima y diversión. «Lulú, qué sencilla vienes», dijo, y la palabra «sencilla» sonó como un insulto. La noche avanzó como una lenta tortura. Me sentía como un fantasma en mi propia familia, flotando entre conversaciones sobre yates, viajes a Aspen y la última exposición de arte. Nadie me preguntó sobre mi trabajo. Nadie me preguntó sobre mi vida. Era invisible. El clímax de la indiferencia llegó con el brindis. Mi padre, Ignacio, se paró frente a todos, con una copa de champaña en la mano. Su voz resonó en el jardín, llena de una falsa modestia que apenas ocultaba su orgullo. Habló de sus 40 años con mi madre, de sus logros, de su empresa. Y entonces, miró a mi hermana. «Y quiero brindar por mi hija, Rocío», dijo, su rostro iluminado de orgullo. Una mujer que se ha convertido en el orgullo de la familia, una curadora de arte respetada, una mujer de mundo. «Gracias por darnos tantas alegrías». Todos aplaudieron. Rocío sonrió, una princesa en su corte. Entonces, los ojos de mi padre se posaron en mí, al otro lado del jardín. Su sonrisa vaciló por un instante. «Y también brindemos por Lourdes», dijo, casi como una ocurrencia tardía. «Que ha elegido una vida más, tranquila. Siempre se necesita a alguien que nos mantenga con los pies en la tierra, ¿no es así?». Unas risas educadas, incómodas, se escucharon. No era un brindis. Era una humillación pública. Me había reducido a un ancla, a un recordatorio de la vida ordinaria de la que ellos se sentían tan por encima. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor de vergüenza y rabia que me quemaba por dentro. Pero la estocada final, la que haría sangrar la herida hasta el final, vino de mi madre. Justo después del brindis, mientras yo intentaba recuperarme en un rincón, ella se acercó, con esa sonrisa tensa que usaba cuando estaba a punto de pedir algo desagradable. «¿Ves que los meseros no se dan abasto con tanta gente?», dijo, señalando con la barbilla a un grupo de jóvenes uniformados que corrían de un lado a otro. «Anda, sé una buena niña y lleva esta charola a la mesa del jardín. Ayúdanos un poco». No era una pregunta. No era una sugerencia. Era una orden. Ante sus amigos, ante su mundo, mi madre me estaba relegando al papel de sirvienta. Era la confirmación final,
yo no era una invitada de honor, ni siquiera una invitada. Era personal de servicio sin sueldo. La miré a los ojos. Detrás de su sonrisa, vi la verdad. Vi años de decepción, de vergüenza por tener una hija que no encajaba en su molde. Mi padre se acercó y asintió con la cabeza, apoyando la orden de mi madre. Hazle caso a tu madre, Lourdes. Haz algo útil. Ese fue el momento. El instante preciso en que la pequeña y estúpida esperanza que me había llevado hasta allí murió. Se hizo cenizas y se la llevó el viento. No dije nada. No discutí. Simplemente asentí, tomé la pesada charola de plata llena de canapés, y caminé hacia la mesa del jardín. Con cada paso, sentía las miradas de los invitados sobre mí. Algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Pero yo no los veía. En mi mente, ya no estaba en esa fiesta. Estaba en otro lugar. Estaba en una sala de juntas, frente a una mesa de caoba, y la arquitecta de mi venganza, que había estado dormida durante años, acababa de despertar. Y tenía un plan. Esa noche no dormí. La humillación no se convirtió en lágrimas, se transmutó en una energía fría, cortante, como el filo de un bisturí. Al llegar a mi departamento, el silencio no me pareció opresivo, sino liberador. Era el silencio de mi universo, el único lugar donde yo tenía el control absoluto. No lloré. La rabia era demasiado pura, demasiado intensa para las lágrimas. Era una llama blanca que consumía cualquier atisbo de tristeza o autocompasión. Me senté frente a la pantalla de mi computadora, el único testigo de mi verdadera vida. La humillación de la fiesta no fue la razón de lo que estaba a punto de hacer, fue la justificación. Fue el empujón final que necesitaba para ejecutar un plan que llevaba meses gestándose en las sombras de mi mente. Verán, el éxito de mi consultoría digital me había permitido diversificar. Había creado un pequeño fondo de inversión privado, una entidad silenciosa que usaba mis propios algoritmos para detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Y uno de los análisis más recientes de mi equipo había señalado a una empresa local, una compañía con una gran tradición pero con una gestión anticuada y unas finanzas al borde del colapso, Muebles de Lujo Ignacio. La empresa de mi padre. Durante meses, había estado comprando su deuda a través de intermediarios, adquiriendo silenciosamente el control de sus obligaciones financieras. Había preparado una oferta de adquisición hostil, sabiendo que estaban desesperados por una inyección de capital. Pero había dudado. Una parte de mí, la hija, se resistía a dar el golpe final. La fiesta cambió todo eso. Ellos no habían dudado en humillarme. Yo no dudaría en reclamar lo que me correspondía. A las 3 de la madrugada, con el resplandor azulado del monitor iluminando mi rostro, inicié una videollamada. Al otro lado de la pantalla apareció el rostro somnoliento pero profesional del licenciado Beltrán, mi abogado y hombre de confianza. Lourdes, ¿todo bien?, preguntó, alarmado por la hora. Todo perfecto, licenciado, respondí, mi voz firme, sin un ápice de duda. La oferta por Muebles de Lujo Ignacio ya no es una opción. Es una certeza. Quiero que la ejecute al amanecer. Sin negociación. El precio es final. Cerramos el trato antes de que abran las oficinas. El licenciado Beltrán, un hombre acostumbrado a mis decisiones rápidas, simplemente asintió. Como ordene, Lourdes. A primera hora, la empresa será suya. Colgué la llamada. No sentí euforia. Sentí una calma helada, la calma del cazador que finalmente tiene a su presa en la mira. La niña invisible se había convertido en el depredador silencioso. A la mañana siguiente, no me vestí para una batalla. Me vestí para una coronación. Un traje sastre de corte impecable, tacones que sonaban con autoridad sobre el mármol y un maquillaje discreto. Mi poder no residía en mi apariencia, sino en mi conocimiento y en mi cuenta bancaria. Llegué a las oficinas de Muebles de Lujo Ignacio, a las 9 en punto. La recepcionista me miró con confusión. No me reconoció. Tengo una reunión con la junta directiva, le informé.
Su nombre, por favor. Lourdes Vega. Soy la nueva dueña. La palabra, dueña, quedó flotando en el aire. La mujer palideció y tartamudeó algo en el intercomunicador. Unos segundos después, las puertas de la sala de juntas se abrieron. Entré. La escena era digna de una pintura. Toda la cúpula directiva, hombres mayores con trajes grises, sentados alrededor de una larga mesa. Y en la cabecera, mi padre. Su rostro pasó por una gama de emociones en cámara lenta, primero, la confusión total. Luego, la incredulidad. Le siguió un destello de irritación, como si mi presencia fuera una broma de mal gusto. Y finalmente, cuando vio al licenciado Beltrán entrar detrás de mí y colocar una pila de documentos sobre la mesa, vi el primer atisbo de pánico en sus ojos. Lourdes, su voz fue un graznido. ¿Qué demonios significa esto? Esto es una reunión privada. Me senté en la silla vacía, directamente frente a él. No le respondí. Dejé que el licenciado Beltrán hiciera los honores. Señores, comenzó el abogado, su voz llenando la sala. Con efecto inmediato, y tras la finalización de una adquisición de capital mayoritario completada esta mañana a las 7 de la mañana, la accionista principal y nueva presidenta del Consejo de Muebles de Lujo Ignacio, es la señorita Lourdes Vega. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de mi padre, dejándolo con una palidez cerosa. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar los brazos de su sillón. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Los otros directivos se miraban entre sí, sus rostros una mezcla de shock y miedo. Yo, mientras tanto, permanecí en silencio, observando el derrumbe de su mundo. Él había construido esa empresa, era su reino, el símbolo de su éxito, la vara con la que medía el valor de todos, incluyéndome a mí. Y en un instante, yo se la había arrebatado. Finalmente, mi padre encontró su voz. Era un susurro ronco, lleno de una furia impotente. Tú, no puedes. Ya lo hice, respondí, mi voz tranquila, cortando la suya como un diamante corta el cristal. La reunión ha terminado. Les informaré de mis decisiones en los próximos días. Pueden retirarse. Los directivos se levantaron como autómatas y salieron de la sala, sin atreverse a mirarme. Solo mi padre se quedó, clavado en su silla, su mirada fija en mí, una mirada de odio puro y absoluto. La batalla había terminado. La guerra apenas comenzaba. Cuando el último de los directivos salió, cerrando la puerta tras de sí, mi padre se levantó de un salto. El sonido de su silla arañando el suelo de madera resonó en la sala vacía. ¿Qué es este circo, Lourdes?, gritó, su rostro congestionado por la rabia. Soy tu padre. No puedes hacerme esto. Me levanté lentamente, rodeé la mesa y me paré frente a él. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña a su lado. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin un ápice de la intimidación que había sentido durante toda mi infancia. En casa, anoche, eras mi padre, respondí, mi voz fría y controlada. Aquí, en esta oficina, en este edificio, eres un empleado. El director de producción, para ser exactos. Y tu rendimiento, como el de todos los demás, está bajo una rigurosa revisión. Así que te sugiero que guardes los asuntos personales para fuera de estas paredes. Abrió la boca para replicar, pero las palabras no le salieron. La conmoción y la furia luchaban en su rostro, dejándolo sin habla. Caminé hacia la puerta de la que sería mi nueva oficina, la que había sido suya hasta esa misma mañana. Antes de entrar, me detuve y me giré, como si acabara de recordar algo. Ah, Ignacio, dije, usando su nombre de pila por primera vez en un contexto profesional. La formalidad fue una bofetada más. La cafetera en mi nueva oficina aún no está instalada. Baja a la cafetería y tráeme un café. Negro, sin azúcar. Esa es tu primera tarea como mi empleado. Y sin esperar respuesta, entré a la oficina y cerré la puerta. Me apoyé contra la madera,
y solo entonces me permití soltar el aire que había estado conteniendo. No sentí la euforia que había imaginado. En su lugar, sentí un vacío inmenso, el silencio que queda después de una explosión. Escuché sus pasos en el pasillo, primero vacilantes, luego resignados, alejándose en dirección a la cafetería. Había ganado. Había humillado al hombre que me había humillado toda mi vida. Entonces, ¿por qué se sentía como una victoria tan hueca? La primera semana fue un torbellino. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas histéricas de mi madre, mensajes de texto de mi hermana llenos de insultos y amenazas veladas. Los ignoré a todos. Estaba en modo de guerra. Me sumergí en los números de la empresa, en reuniones con los jefes de departamento, en el análisis de años de mala gestión. Descubrí que la situación era peor de lo que había imaginado. La empresa no estaba al borde de la quiebra, estaba en caída libre. Mi padre, por su parte, se movía por la oficina como un fantasma. Cumplía con mis órdenes con una obediencia robótica, su rostro una máscara de resentimiento. Me entregaba los informes que le pedía, respondía a mis preguntas en las reuniones con monosílabos, y cada mañana, sin falta, dejaba un café negro y sin azúcar sobre mi escritorio. Cada taza era un recordatorio de mi poder, y de la distancia insalvable que ahora nos separaba. Una tarde, mientras revisaba el desastroso balance del último trimestre, levanté la vista y lo vi a través del cristal de mi oficina. Estaba de pie junto a la ventana de su propio despacho, mirando a la nada. Por un instante, no vi al tirano que me había despreciado, ni al empleado resentido que ahora trabajaba para mí. Vi a un hombre viejo, un hombre derrotado, cuyo reino se había desmoronado. Y en ese momento, no sentí triunfo. Sentí una punzada de algo parecido a la lástima, y me odié por ello. La victoria que tanto había anhelado tenía un sabor amargo, el sabor de las cenizas. En mi escritorio, junto a los informes financieros y los planes de reestructuración, tenía la pequeña caja de madera que me había regalado mi abuelo Anselmo. La abría a menudo, no para ver el dinero que ya no estaba, sino para leer la nota que había dejado dentro. Construye tu propio universo, mija. Lo había hecho. Había construido un universo tan vasto y poderoso que había engullido el pequeño planeta de mi padre. Pero al hacerlo, me había convertido en una fuerza destructora. Mi abuelo me había dado las herramientas para construir, no para destruir. O quizás, a veces, para poder construir algo nuevo, primero hay que demoler lo viejo y podrido hasta los cimientos. Esa noche, decidí responder a una de las docenas de llamadas de mi madre. Su voz era una mezcla de súplica y acusación. Lourdes, tienes que parar esto, dijo. Tu padre no come, no duerme. Lo estás destruyendo. Es tu familia. ¿Familia?, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. La familia no te trata como a una sirvienta en su propia fiesta, mamá. La familia no se burla de tus sueños. La familia no te hace sentir invisible durante 30 años. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un sollozo. No sabíamos, comenzó a decir. Si sabían, la interrumpí. Siempre lo supieron. Simplemente no les importó. Y colgué. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en toda nuestra vida. Los meses pasaron. Con trabajo duro y decisiones difíciles, logré estabilizar la empresa. Despedí a los directivos incompetentes, optimicé la producción, lancé una nueva línea de muebles con diseño moderno y abrí canales de venta en línea, el mundo de dibujitos, del que mi padre se había burlado. La empresa, lentamente, comenzó a resurgir de sus cenizas. Mi padre seguía allí. Nunca le pedí que renunciara, y él nunca lo hizo. Quizás por orgullo, quizás por una necesidad de penitencia. Nuestra relación se limitaba a lo estrictamente profesional. Buenos días, Ignacio. Buenos días, señorita Vega. Necesito el informe de ventas para las 5. Lo tendrá en su escritorio. Éramos dos extraños compartiendo un apellido y el aire de una oficina. Un día,
Entró a mi despacho sin el café matutino. Llevaba una carpeta en la mano. Señorita Vega, dijo, su voz formal como siempre. Este es un prototipo para la nueva colección. Lo diseñé yo mismo. Basado en las tendencias de mercado que usted señaló. Lo tomé con escepticismo. Eran bocetos de un escritorio, de líneas limpias, minimalistas, pero con un detalle en la madera que me resultó familiar. Era una técnica de ensamblaje que solo había visto en un lugar, el taller de mi abuelo Anselmo. Es la junta de cola de Milano que usaba mi padre, dijo, como si me leyera la mente. Creí que aportaría un toque de tradición a la modernidad. Miré los bocetos. Eran buenos. Eran más que buenos, eran excelentes. Por primera vez en meses, lo miré a los ojos. Y en ellos no vi rabia ni resentimiento. Vi el destello de un hombre que, a pesar de todo, amaba lo que hacía. Vi al artesano, no al tirano. Está aprobado, Ignacio, dije, mi voz más suave de lo que pretendía. Inicie la producción del prototipo. Asintió, y por un instante, casi imperceptible, vi algo parecido a una sonrisa en sus labios antes de que se diera la vuelta y saliera de mi oficina. Esa tarde, me quedé trabajando hasta tarde. La oficina estaba en silencio, solo se oía el murmullo del tráfico en la calle, 35 pisos más abajo. Miré la ciudad iluminada, un tapiz de luces que se extendía hasta el horizonte. Había construido mi universo. Era vasto, era poderoso, era mío. Pero también era un lugar solitario. Había ganado el respeto a la fuerza. Había puesto a mi familia en su lugar. Pero la victoria no me había traído la paz que esperaba. Me había traído poder, sí, pero también una profunda melancolía. La niña que buscaba la aprobación de su padre había muerto en aquella fiesta, y la mujer que había emergido era una reina en un castillo vacío. Tomé la caja de mi abuelo y la sostuve entre mis manos. Construye tu propio universo. Quizás el universo no se trataba solo de empresas y cuentas bancarias. Quizás se trataba de construir algo más. Algo que el dinero no podía comprar ni la humillación podía destruir. Al día siguiente, tomé una decisión. Liquidé una parte de mis acciones y creé una fundación. Una fundación a nombre de Anselmo Vega, dedicada a dar becas y capital semilla a jóvenes emprendedores con grandes ideas pero pocos recursos. Jóvenes como yo. No sé si mi relación con mis padres alguna vez se reparará. Hay heridas tan profundas que quizás nunca cicatricen del todo. Pero he empezado a construir puentes, no hacia ellos, sino hacia el futuro. Un futuro donde el valor de una persona no se mida por el auto que conduce o el puesto que ocupa, sino por la fuerza de sus ideas y la tenacidad de su espíritu. Ahora, mientras les cuento esto, estoy mirando por la ventana de mi oficina. Abajo, en la plaza, veo a un grupo de jóvenes celebrando. Son los primeros becados de la Fundación Anselmo Vega. Y en sus rostros, veo la misma esperanza y el mismo fuego que mi abuelo vio en mí hace tantos años. Mi padre sigue trabajando aquí. Nuestra relación es diferente. Hay un respeto tácito, forjado en el fuego de nuestra batalla. A veces, hablamos de los diseños. A veces, casi parece que hablamos de verdad. No es la familia que soñé, pero es la realidad que construí. Y ahora les pregunto a ustedes. Construí mi propio universo, como me dijo mi abuelo. Pero al hacerlo, tuve que destruir el de mi familia. ¿Creen que hice lo correcto? ¿O el respeto a uno mismo a veces tiene un precio demasiado alto? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si les ha gustado o se han sentido identificados, por favor, denle un me gusta a este vídeo y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras historias. Su apoyo significa mucho para nosotros.